Técnica correcta para la toma de presión arterial. La evaluación de la presión arterial es esencial para el diagnóstico de la hipertensión arterial y por medio de este, valorar también el riesgo cardiovascular de los pacientes. Es un método no invasivo para la detección y control de una patología prevalente y con gran impacto en la salud de la población. Clasificación de la presión arterial. En los adultos, la presión arterial óptima debe ser menor de 120-129 milímetros de mercurio para la presión arterial sistólica y menor a 80-84 milímetros de mercurio para la presión arterial diastólica. Los valores superiores se clasifican en presión arterial limítrofe, presión arterial sistólica entre 130 a 139 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica entre 85 a 89 milímetros de mercurio. Se define hipertensión arterial a una presión arterial sistólica igual o mayor a 140 milímetros de mercurio o a una presión arterial diastólica igual o mayor a 90 milímetros de mercurio. Equipo necesario. Se disponen de múltiples equipos para medir la presión arterial, mercurio, aneroides y electrónicos. Aquí con mami. No todos los equipos se encuentran validados para su uso. Para ello, consultar a los siguientes portales. Equipo necesario para la medición de la presión arterial. Estetoscopio. El estetoscopio debe ser de una longitud adecuada para la persona que escucha los ruidos de Korsakoff. Esfigmomanómetro. Un esfigmomanómetro que consiste en un manguito adecuado, según el tamaño del brazo del paciente, formado por el brazalete inflable, vejiga, una pera de goma, una válvula ajustable y una tubuladura flexible. Por último, un manómetro que documente los valores de presión arterial dentro del manguito. Recuerde que los valores van de 2 en 2, por lo que no existen valores impares. Cada parte del esfigmomanómetro debe ser examinada regularmente. La aguja del manómetro aneroide debe estar siempre marcando el 0 antes y después de la medición de la presión arterial. Los manómetros aneroides deben ser recalibrados cada 6 meses. Posición correcta del paciente para la toma de la presión arterial. Cuando el paciente concurre a la consulta, debe ser informado que 30 minutos antes de la misma no debe tomar café o bebidas con cafeína, fumar tabaco, consumir sustancias ilegales, realizar ejercicio físico intenso, tener la vejiga llena, padecer dolor intenso. La posición correcta del paciente es fundamental. Realizar la medición en un ambiente templado y confortable. Hacer un reposo previo de 5 minutos. La espalda debe estar apoyada. Los pies deben estar apoyados, las piernas descruzadas y a 90 grados. El brazo del paciente debe estar desnudo hasta el hombro, posicionado y apoyado a la altura del corazón, cuarto espacio intercostal, flexionado a nivel del codo. La posición de la mano debe ser en pronación. El manómetro debe estar colocado a la altura de los ojos de la persona que está tomando la presión arterial. Medición de la presión arterial. La posición media se determina midiendo la distancia entre el olecranon y el acromion. La circunferencia de brazo se mide a la mitad de dicha distancia. Una vez que se determinó la circunferencia de brazo, se selecciona el tamaño adecuado del manguito. Los manguitos generalmente tienen marcado un indicador de tamaño aceptable para diferentes tamaños de brazo, además marcas para el adecuado posicionamiento del mismo en el brazo del paciente. Debe estar ajustado de manera confortable, permitiendo que pueda pasar 2 dedos por debajo. El manguito debe colocarse 2 centímetros por encima del pliegue del codo. Inflar el manguito a algún valor arbitrario corre el riesgo de sobreinflar de manera excesiva. Para evitar esto, se debe determinar la medida de la presión de obliteración del pulso. Para ello, se debe buscar la palpación del pulso radial mientras se infla el manguito rápidamente hasta 100 milímetros de mercurio y luego insuflando de a 10 milímetros de mercurio hasta que desaparece el pulso. Se insufla por 30 milímetros de mercurio adicionales para luego desinflar lentamente, 2 milímetros de mercurio por
por segundo hasta detectar la presión a la que se hace palpable nuevamente el pulso. Una vez que se determinó la presión de obliteración, está listo para medir la presión arterial. Infle el manguito 20 a 30 milímetros de mercurio por encima del valor de la presión de obliteración. La campana del estetoscopio debe apoyarse en forma suave y completa. Luego de una correcta presión máxima de inflado, se procede a un desinflado de 2 milímetros de mercurio sobre segundo sobre latido. A medida que la presión del manguito disminuye, el flujo dentro de la arteria braquial aumenta, creando turbulencia, la cual genera los sonidos de Kortkopf. La fase 1 de los sonidos de Kortkopf es la auscultación del golpe repetitivo que coincide con la reaparición del pulso palpable a nivel radial o braquial. En la fase 2 de los ruidos de Kortkopf, los ruidos se hacen soplantes, pueden disminuir de intensidad o desaparecer. En la fase 3, los ruidos son claros y de máxima intensidad. En la fase 4, los ruidos disminuyen bruscamente de intensidad, se hacen más graves o soplantes, y esta fase es variable y poco reproducible. Por último, la fase 5 de los sonidos no es realmente un sonido, sino el valor en los cuales los sonidos desaparecen. La fase 5 indica la presión arterial diastólica. Para asegurarse que se ha llegado a la presión arterial diastólica, debe continuar desinflando el manguito unos 10 milímetros de mercurio adicionales después de la desaparición de los mismos. Usted debe medir como mínimo 2 veces la presión arterial separados por 1 minuto entre ambas lecturas. Por múltiples razones existen discordancias importantes entre las mediciones, por lo cual se aconseja continuar realizando mediciones hasta que las diferencias entre los registros no superen los 5 milímetros de mercurio entre las mediciones de las diferentes presiones sistólicas entre sí y las diastólicas entre sí. La misma técnica utilizada con equipos aneroides debe ser empleada para la medición con equipos electrónicos validados. Tips y problemas técnicos. Si un determinado valor de presión arterial se encuentra entre dos marcas, se debe considerar el mayor valor. Se define como gap o espacio en la auscultación cuando desaparece de manera intermitente los sonidos de Kortkopf, luego de haber escuchado la aparición del primer ruido. Este fenómeno puede llevar a la subestimación de la presión arterial sistólica. Al utilizar la presión de obliteración, se puede evitar mediciones incorrectas. Algunas condiciones pueden complicar la medición e interpretación de la presión arterial, por ejemplo, cuando existe pulso irregular. En tales situaciones, disminuyendo la velocidad de desinflado o promediando varias tomas de la presión arterial, se subsana el problema. Los errores más comunes en la medición de la presión arterial son de tipo instrumentales, del operador o técnicos. Vamos a explicar cómo se tiene que tomar la tensión. Para ello emplearemos un tensiómetro de brazo y para ponérselo al paciente le tomaremos siempre la tensión en el brazo izquierdo, preferiblemente. La gomita siempre hacia abajo. Introducimos el brazalete en el brazo izquierdo, ajustamos, relaja el brazo. Cuando esté tomando la tensión, siempre el paciente no debe hablar ni moverse. Apretamos el botón de Start y esperamos. Ha salido en 13,6, 9,3. La baja la tiene un poquito alta. Está en el límite pero tirando hacia alta. Y la alta la tiene perfecta, 13,6. Las pulsaciones son 70, con lo cual el paciente se puede considerar normal. Citizen. 30 minutos antes de hacer la medición, recuerda. No beber alcohol, café o té. No fumar. No realizar actividad física y no estresarse. Quite la tapa posterior del baumanómetro y coloque 4 pilas alcalinas AA nuevas y no recargables. Revise que los polos se encuentren en la posición correcta.
Conecte el brazalete al baumanómetro. Estire su brazo izquierdo y envuélvalo con el brazalete 2 o 3 centímetros arriba del codo. La marca azul deberá quedar al centro. Siéntese con la espalda recta y apoyada en el respaldo de una silla. Sobre una mesa, apoye el brazo relajado de forma horizontal. Presione el botón Start Stop. El brazalete se inflará automáticamente. Espere sin hablar ni moverse hasta que el brazalete se desinfle y muestre los resultados. Inspección. Tórax, líneas y puntos de referencia. Él o la paciente debe colocarse sentado en un banco giratorio en la mesa de exploración para tórax posterior y sentado en decúbito dorsal para tórax anterior. Él o la paciente debe estar descubierto del tórax anterior. El tórax anterior y posterior se exploran de forma comparativa de vértices a bases. Se debe identificar las líneas y puntos de referencia. Tórax posterior. Líneas. Línea vertebral. Línea del borde escapular derecha e izquierda. Espacios torácicos. Interescápulo vertebral entre las escápulas. Infraescapular por debajo de las escápulas. Puntos de referencia. En T4 se bifurca la tráquea. Borde inferior de la escápula corresponde al séptimo arco costal. Décima costilla corresponde a las bases. Tórax anterior. Líneas. Línea medioesternal. Línea medioclavicular. Línea axilar anterior. Línea axilar media. Línea axilar posterior. Espacios torácicos. Supraclavicular por encima de la clavícula. Infraclavicular por debajo de la clavícula. Puntos de referencia. Ángulo de Lewis a 5 centímetros de la escotadura supraesternal, hacia abajo y lateralmente se encontrará el segundo arco costal. En el ángulo de Lewis se bifurca la tráquea. En el tercio interno, a 2 centímetros por arriba de la clavícula, se localiza el vértice del pulmón. En el sexto arco costal están las bases pulmonares. Generalidades. Una vez identificado lo anterior, se describe la forma del tórax, que puede ser brevilíneo, normolíneo o longilíneo. Se observa si existe simetría, las características de la piel en cuanto a la coloración, integridad e hidratación. Se describe el patrón respiratorio, determinando si es regular, tranquilo y sin esfuerzo. A su vez se observa en las mujeres que el movimiento es torácico y en los hombres y niños diafragmático o abdominal. Finalmente se puede observar que ambos hemitórax tengan movimientos simétricos y sincrónicos. Tórax posterior. Palpación. Expansibilidad del tórax, movimientos anteroposteriores. Superior. Se colocan las manos sobre el hombro con los pulgares aproximándose y se observa cómo los pulgares se separan uno de otro. Inferior. Se colocan las manos en tórax lateral a la altura de las bases pulmonares y se pide al paciente inspirar y expirar profundamente. El médico observará la separación de sus pulgares. La expansibilidad superior e inferior deben hacerse comparativa entre hemitórax derecho e izquierdo. Posterior. Se colocan los pulgares a la altura de la décima costilla. Se levanta con el resto de sus manos un pequeño pliegue de la piel de cada lado. Pide al paciente que inspire profundamente y observe cómo los pulgares se separan durante la inspiración. Frémito en tórax posterior. Utilizando la región metacarpofalángica o región cubital de la mano,
Se coloca en 3 puntos en la región interescapular derecha e izquierda, de manera comparativa, cubriendo la región superior, media e inferior del pulmón. Luego en la región infraescapular, a nivel de la línea axilar posterior. Cuando el examinador coloque su mano, el paciente repetirá una palabra como tren, 3 o 33. Percusión. El paciente debe cruzar sus manos y el médico colocar su mano con el dedo medio extendido, generalmente de la mano izquierda. Se presiona con la articulación interfalángica sobre los espacios intercostales. Se golpea esta articulación con el dedo medio de la otra mano en los espacios segundo, cuarto y sexto, en el área interescapular. Y por último, en la región infraescapular. Cada percusión debe ser comparativa del lado derecho e izquierdo. Auscultación. Primero se auscultará la transmisión de la voz, en la cual el paciente mencionará su nombre cada vez que se le coloque el diafragma del estetoscopio. El estetoscopio se posiciona de manera comparativa, derecha e izquierda, iniciando en 3 puntos de la región interescapular. En el segundo espacio intercostal, luego el cuarto y sexto en el área interescapular, después en el octavo y 10º espacio intercostal, y por último en el espacio sobre la línea axilar media, derecha e izquierda. En un segundo tiempo, se solicitará que el paciente respire normalmente y se hará la misma técnica. Por último, se repetirán los mismos pasos, pidiéndole al paciente que respire de manera forzada. En individuos sanos, sobre el área de los bronquios principales, se escucha el ruido broncovesicular y en la mayor parte del área pulmonar se escucha el murmullo vesicular. Tórax anterior. Para explorar el tórax anterior, el paciente debe estar sentado o en decúbito dorsal. Palpación. Frémito en tórax anterior. Utilizando la región metacarpofalángica o región cubital de la mano, se coloca la línea medio clavicular a la altura del tercer espacio intercostal, luego en el quinto espacio intercostal y después en el sexto espacio intercostal, línea axilar anterior. Cuando el médico coloca su mano, el paciente repetirá una palabra como tren, 3 o 33. Percusión. El paciente debe estar sentado o en decúbito dorsal. El examinador percutirá comparativamente sobre la línea medio clavicular hasta el quinto espacio intercostal y después sobre la línea axilar anterior en el sexto espacio. Auscultación. Hará esta técnica con el paciente respirando tranquilamente y después de manera forzada. Colocará el diafragma del estetoscopio en la línea medio clavicular, iniciando en la región infraclavicular y hacia abajo hasta el quinto espacio. Posteriormente, en la línea axilar anterior, en el sexto espacio intercostal, y luego sobre la línea medio axilar, sexto espacio. Buenas a todos. En este vídeo vamos a intentar explicar cómo se debería realizar una adecuada exploración torácica y pulmonar. Para ello, antes es necesario conocer algunos puntos de referencia en el tórax y vamos a proceder a explicarlos. En la cara anterior, elementos esos que podemos encontrar son el esternón, con el manubrio esternal y la escotadura yugular aquí, ¿de acuerdo? Luego el cuerpo del
esternón y la apófisis psicoides en la región más inferior. Entre el manubrio y el cuerpo se forma el ángulo de Lewis. Es bastante importante porque a ese nivel es donde se articula con el segundo arco costal, el esternón. Y lo cual nos va a ser muy útil para poder contar tanto costillas como espacios intercostales, ya que la primera costilla no es palpable, por lo que tendremos que empezar a contar a partir del segundo arco costal. Ahí inmediatamente debajo del arco costal será el espacio intercostal del mismo nombre. También podemos identificar los arcos costales, luego la clavícula, que acabaría articulándose con el acromion de la escápula, y también aquí se podría llegar a palpar la apófisis coracoides de la escápula. En la cara posterior identificaríamos las apófisis espinosas de las vértebras, destacando esta, que es la apófisis prominente, la vértebra prominente, que es la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. Luego, también encontraríamos las escápulas. Se podría palpar el acromion de ambos lados y luego justo abajo estaría el ángulo inferior de la escápula. Ahora también es necesario conocer una serie de líneas imaginarias que nos van a permitir identificar elementos en el tórax. Por un lado tenemos la línea mediana anterior, la línea clavicular, que pasaría a nivel del pezón, la línea axilar anterior, ¿vale?, que pasaría a nivel del pliegue axilar anterior, la línea axilar posterior, la línea escapular, que pasaría por el ángulo de la escápula, y luego la línea medial posterior. Para realizar una adecuada exploración torácica y pulmonar, empezaremos con la inspección, seguiremos con la palpación, luego percusión y finalmente auscultación. Es importante, para valorar todo bien, que sigamos un cierto orden a la hora de explorar. Es decir, como exploramos cara anterior, luego cara posterior y cara lateral. Luego siempre de vértices a bases pulmonares y siempre comparando ambos lados. Y también es importante intentar, si descubrimos algún hallazgo, relacionarlo con algún elemento de la caja torácica. Bien, vamos a comenzar con la inspección. Debemos diferenciar entre inspección estática y dinámica. En la primera no tendremos en cuenta los movimientos respiratorios, mientras que en la segunda sí. En la inspección estática, ¿qué podemos tener en cuenta? Pues por un lado la forma. Es decir, el eje transverso del tórax debe ser aproximadamente el doble que el eje sagital. Esto se puede haber alterado, o esta proporción se puede perder, en algunas patologías como el enfisema pulmonar, donde nos encontraríamos un tórax en tonel. Luego también debemos tener en cuenta la forma del mismo. Es decir, que no se encuentre, por ejemplo, un tórax hundido, como sería el pectum excavatum, o lo contrario, sobrelevado, un pectum carinatum. También debemos valorar la presencia de escoliosis o cifosis, ya que las alteraciones en la forma del tórax a veces pueden explicar ciertos soplos cardíacos y muchas veces son responsables de síndromes restrictivos. Por otro lado, también debemos valorar la simetría, es decir, que no haya bultos con respecto a un lado a otro, retracciones. Y también valorar la piel, ya no solo del tórax, sino de todo el cuerpo, ya que muchas veces pueden explicar sintomatología torácica. También es interesante valorar las manos, tanto si están cianóticas como si presenta acropaquias, que por ejemplo podría ser característico de una fibrosis pulmonar. En este caso estarían bien, estarían normocoloreadas. Es importante también valorar el olor el aire que tira el paciente, ¿vale? Y por otro lado es importante valorar manifestaciones de insuficiencia cardíaca derecha, como ingurgitación yugular, distensión abdominal, dolor abdominal, oliguria, polaquiuria. Ahora estamos en la inspección dinámica y lo primero que vamos a valorar es si el paciente utiliza músculos accesorios a la hora de respirar. Respire profundamente. Por otro lado, debemos explorar el movimiento de la caja torácica durante la ventilación, que sea simétrico, que sea bilateral. Respire. Veis aquí se ve como las escápulas se mueven simétricamente y vuelven a su posición. Ahora es importante valorar la frecuencia, el ritmo y la forma en la que respira el paciente. Es decir, si hay taquipnea,
bradipnea, batipnea, que es una respiración profunda. Y luego es importante también valorar la relación inspiración-expiración, ya que en la EPOC la expiración se encuentra alargada. Ahora vamos a continuar con la palpación. Es importante palpar si hay zonas dolorosas, bultos, retracciones, ¿vale? Y una palpación muy importante es la de crepitaciones, que se palpa sobre todo en la base del cuello y en la parte superior del tórax, y es característico del enfisema subcutáneo, ya que por alteración de las vías respiratorias el aire pasa al tejido subcutáneo. Ahora, vamos a palpar también la movilidad de la caja torácica. Para ello, ¿cómo lo vamos a hacer? Ponemos nuestras manos alrededor del borde de los arcos costales, ¿no?, donde se forma la escotadura costal, y pedimos al paciente que respire profundamente. Veremos que nuestros pulgares se alejan y se acercan simétricamente, ¿vale? Y vamos a hacer lo mismo en la parte posterior. Bien. Ahora es importante palpar la voz, ¿de acuerdo? Lo que se conoce como premito táctil, es decir, las vibraciones que se producen al hablar. Para ello podemos explorarlo bien con el borde palmar de nuestros dedos y con los pulpejos, o bien con el borde cubital de las manos. Para poder explorarlo pedimos al paciente que diga 33, estas palabras con muchas veces. Siempre, comparando un pulmón con otro. 30 y vértice a base. Por último, en la palpación debemos explorar la tráquea, tanto a nivel del cuello, ¿vale? Aquí va bien la laringe, y allá la tráquea, y sobre todo a nivel de la escotadura yugular, presionando hacia el fondo y ver que no se encuentra desviada. Bien, ahora vamos a seguir con la percusión. Es importante que un paciente con hemoptisis no le percutáis, ¿de acuerdo? Vale, como hemos explicado antes, la percusión se debe hacer en cara anterior, cara posterior, de vértices a bases y comparando ambos lados. Aquí solamente la voy a hacer en la cara posterior, ¿vale? El sonido típico que podemos encontrar a nivel del pulmón es en el plano pulmonar. Para hallarlo debemos explorar siempre en espacios intercostales, nunca sobre las costillas, ¿vale? Y cuando nos situemos en un espacio intercostal, golpeamos, ¿vale? Y entonces al golpear escucharemos el sonido característico. ¿Cuándo podemos encontrar otro tipo de sonidos? Pues podemos encontrar, por ejemplo, timpanismo en el enfisema pulmonar o bien en el neumotórax, ya que habrá mayor número de aire, ¿de acuerdo? Y también podemos encontrar una matidez en lesiones como exudados, derrames pleurales, ¿de acuerdo? Porque el pulmón se vuelve más compacto o la caja torácica en general se vuelve más compacta. Para finalizar vamos a llevar a cabo la auscultación, para la cual vamos a necesitar un fonendo. Vamos a empezar auscultando el cuello, a nivel de la tráquea. Allá podemos al paciente que respire lento y profundamente. Vale, el sonido característico a nivel del cuello, a nivel de la tráquea, es el sonido glótico. Ahora vamos a auscultar lo que ya es el tórax. Para ello pediremos al paciente que respire por la boca y profunda y lentamente. Vamos a explorar la cara anterior, ¿de acuerdo? Siempre comparando ambos pulmones y de vértices a bases. Luego la cara posterior, igual, de vértices a bases. Y podríamos explorar también las caras laterales, ¿vale? Bien, ¿cuándo podemos encontrar alteraciones en los ruidos pulmonares? Pues podemos encontrar alteraciones en el murmullo vesicular, por ejemplo, si se encuentra aumentado o disminuido. Por otro lado, si se produce un derrame pleural, también destacar que la falta de pelo en la cola sugiere un signo de insuficiencia tiroidea. Como siguiente paso, exploraremos párpados. Los párpados son dos repliegues musculomembranosos que cubren al ojo, uno superior muy móvil y otro inferior de movilidad muy reducida. Cada párpado presenta dos bordes,
uno adherente y otro libre, una extremidad externa y otra interna, que al unirse con las correspondientes del párpado opuesto forman los ángulos interno y externo de la abertura palpebral. En la parte anterior de los bordes libres se implantan las pestañas. Los puntos a inspeccionar en párpado son coloración, forma y movimientos. La coloración es ligeramente violácea y recibe el nombre de ojeras. Se acentúa con el insomnio, la fatiga, la menstruación y los estados adinámicos. La forma, en los estados consuntivos se hacen muy convexos y se hunden. En los edematosos se hinchan y se hacen salientes. Para buscar el edema en los párpados, se puede tomar el párpado entre los dos dedos, como pellizcándolo suavemente, con presión sostenida. También se puede deslizar el párpado hasta el borde orbitario y ejercer presión contra dicho borde. En caso de edema, la presión de los dedos queda marcada en ambos casos. Los movimientos pueden ser espontáneos y provocados. Los primeros se observan durante el interrogatorio sin que el paciente se dé cuenta. Los movimientos palpebrales pueden ser espontáneos y normales, o pueden hallarse alterados por aumento, disminución o abolición. La disminución se observa cuando hay imposibilidad de cerrar o abrir completamente el ojo debido a la parálisis del músculo orbicular. Los movimientos provocados se exploran ordenando al paciente cerrar los ojos, abrirlos, cerrar uno y dejar abierto el otro. Es común que cuando se ordena al paciente que cierre un ojo, cierre los dos, lo que sugiere que hay trastornos funcionales, aunque puede tratarse de sinergia funcional. En los ángulos internos de la abertura palpebral se encuentra el lago y las vías lagrimales, que se deben estudiar cuidadosamente. La obstrucción de estas vías es relativamente frecuente y causa escurrimiento continuo de las lágrimas por las mejillas, lo que es llamado epífora. A continuación se va a efectuar la exploración del globo ocular, el cual su estudio se divide en varias partes: conjuntiva, córnea. Ya, Mari. ¿Todo? ¿Mande? ¿Ya quedó? Sí, ya quedó. Ah, Ya nada más lo edito y se los mando para que lo suban. No sé si se vaya a subir a, ¿cómo se dice? ¿En equipo o en individual? ok. Ah, bueno. Como quiera, ahorita les digo. Ok. Bueno. Bueno, ándale. Gracias.